Estimados amigos, buenas noches. Quien les habla es José Luis, miembro de la Iglesia Bautista Jordán. En esta oportunidad para compartirles el Evangelio. Y comenzaré compartiendo algunos textos bíblicos que quizás ya ustedes los conocen, tan solo nada más para acentuar unos puntos que creo que es preciso que los repasemos. Y para ellos que no conocen aún la Biblia, para que ahora que lo escuchen, si Dios pone en su corazón, que lo repasen en sus casas, porque tienen una Biblia. Aunque ahora hay internet, tienen Google y ahí lo pueden textear y lo pueden repasar y confirmar todo lo que les voy a compartir, por si así lo desean, en el nombre de Cristo Jesús. Y comienzo compartiéndoles el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versos 16 al 18. Y la palabra dice así. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él ya no es condenado, mas el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y es importante siempre recordar también que en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, verso 15, lo primero que el Señor nos dijo al comenzar su ministerio, estando aquí: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El Evangelio es Él. Eso fue lo primero que dijo, es un mandato. Y como iglesia nos dio esa comisión de compartir a todo el mundo y a toda criatura su Evangelio. Y acá hay dos textos para muchos que están confundidos, como lo estaba yo antes, que creemos que, porque ya hemos sido bautizados, sea de pequeñitos en una pila bautismal, o en una tina, o en el río, o en el mar, o en un lago, laguna, en algún lugar, hemos sido sumergidos en agua, ya sencillamente por el solo acto de haber sido bautizados, ya somos salvos, somos hijos de Dios. Pero para salir de la confusión, vayamos a la palabra de Dios, que está en todas las Biblias, gracias a Dios no hay diferencia de textos. Todo es claro, ¿no? Vayamos primeramente al Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versos 17 al 19. Y la palabra dice así: San Mateo, capítulo 28. Si ustedes tienen una Biblia a la mano, también pueden buscarlo para juntos leerlo. Dice: y Jesús se acercó y les habló, diciendo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Qué hacer discípulos? Compartirles la obra que Jesús hizo en la cruz, donde murió, fue sepultado y resucitó, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Gloria a Dios, es la palabra de Dios. Dice: y Jesús se acercó a ellos, ¿no? Y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, seguidores
de Jesús, el Cristo, cristianos, por la fe, gente que cree en el Señor, que ha creído en el Señor y se ha arrepentido realmente, obedeciendo el mandato del Señor. Arrepentidos y creed en mí. Y luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No que les había enseñado. Y que aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ustedes con todos aquellos que creemos en Él. Por fe, que nos hemos arrepentido en la sangre de Cristo, aquella que derramó por nosotros en la cruz. El justo por los injustos. Ahora vayamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versos igualmente 14, del verso 14 al 16. Dice, finalmente se apareció a los 11. Una vez resucitado, Jesús se apareció a los 11. ¿Por qué 11? Si sus discípulos eran 12. Porque ya el traidor, Judas Iscariote, aquel que había vendido a Jesús por 30 monedas, se había suicidado. Entonces, estaban los 11 esperando tal y como él les había ordenado, que esperen, que él iba a volver. Y dice acá, finalmente se apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Ya antes de esto, ellos habiendo estado con él, habiendo vivido con él en intimidad, compartiendo lugares de descanso, alimento, predicando la palabra, escuchando el evangelio de propia fuente del mismo Dios, que él había dicho que volvería, pero miren qué pasó. Ya otros lo habían visto, él se había presentado a otras personas y le habían dado testimonio a los discípulos, pero ellos no creían todavía, como estaba escrito. Y les dijo, id por el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere a la obra que Jesús hizo en la cruz, el que se arrepintiera realmente. O sea, la fe, salvos por la fe, otra manera no hay. Y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, habla de creyere, no dice el que no creyere y no se bautizare. Y el que no creyere será condenado. Clarísimo. El bautismo no salva. El bautismo nada más es una manera de dar testimonio a la iglesia primeramente, por el agua, y al mundo, de que somos hijos de Dios. De esa manera, obedientemente, somos agregados como miembros a una iglesia. O sea, yo digo que soy miembro, porque yo soy salvo por fe, me he arrepentido y creo en Jesús, en su obra de la cruz, y me bauticé para dar testimonio a la iglesia que soy cristiano. Y al mundo puedo decir, sin necesidad de vanagloriarme, ni yo iluminarme, soy miembro de la iglesia, en mi caso, Bautista Jordán. No olvidemos que la iglesia nos salva. Quien salva es Cristo por la fe, para la gloria de Dios. Ahora también hay otro tema que siempre nos mantiene confundidos. A lo que creemos es el Espíritu que nos lleva a toda verdad. Pero muchos, como antes, lo hacía yo, nos inclinamos a imágenes
Adoramos imágenes hechas de barro, hechas de mano, pinturas. Y en nuestra fe y en nuestra mente inclusive tenemos imágenes de lo que hemos visto. De madera, de bronce, hasta de oro, de barro. No sé, de cemento, no lo sé. Pero imágenes de hombres de hechura humana. Y Dios aborrece eso. Porque Dios es espíritu. Y es celoso. No soporta que se adore a otra persona, ni se ame a otra persona, ni se venere a otra persona. Solamente a Dios. Porque Él fue quien dio su vida por nosotros. Con su propia sangre nos compró para su gloria. Y es su promesa que va a volver por nosotros. Y le creemos, vivos o muertos. Él va a volver por nosotros. Porque tenemos una promesa de Él. Y muchas más. Pero una dice, yo soy la vida y la resurrección. El que muera, todos vamos a morir naturalmente. Pero aunque esté muerto, vivirá. Eternamente. Es una promesa de Dios. Por eso es importante. ¿Y alguna duda? Repasemos en todas las Biblias. Éxodo 20, del 1 al 17. Ahí vamos a ver el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero también dice que Él aborrece la idolatría. Que Él no comparte su gloria con nadie. Y es triste y lamentable que algunos usen al nombre de la madre de Él, la madre terrenal, María, que la ponen como santa, encima de Él, a nivel de Dios. No puede ser. Amén. Espero que Dios toque su corazón y que todo lo compartido hoy día sea para su gloria y bendición de aquellos que creen en Él. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén.